Hoy el tema es la unción. Primero vamos a la ofrenda. ¿Qué tiene que ver la ofrenda con la unción? ¿Puede generar unción la ofrenda? Primero es importante entender qué es la unción. La unción, literalmente, en el Antiguo Testamento, era coger un aceite especial que se preparaba, que era perfumado, tenía mucho olor agradable y se le untaba a aquella persona que se iba a ungir. Se ungían reyes, se ungían sacerdotes, es lo que muestra el Antiguo Testamento. Ahora, ¿para qué se ungía? Era un simbolismo de que la presencia de Dios iba a estar sobre esas personas. Ahora, vámonos de dónde viene el término en la Biblia unción. El término unción viene de los pastores y de las ovejas. La sociedad de la cual está escrita la Biblia, esa sociedad del pueblo de Dios judía, era una sociedad donde la oveja, el pastor, era muy común, era una labor muy común en Israel. Y el ganado de la oveja era demasiado, ¿cómo se llama? Apetecido en Israel, no solo por lo comestible, sino más que todo por los sacrificios que le hacían a Dios para el perdón de los pecados. Recuerde que la cría de una oveja se llama ¿cómo? Cordero. Y el cordero era sacrificado por los sacerdotes para el perdón de los pecados de quienes presentaban el cordero. Pero no podemos quedarnos en el Antiguo Testamento porque hay una transición. Esa transición se llama Jesús. Por eso es que Jesús dice: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se convirtió en ese cordero que sacrificaba a la gente una y otra vez. Dice él que ya solamente había que sacrificarlo una sola vez, porque él era Dios. Entonces él sacrificó su vida y ahora nosotros acudimos a él para despedirle perdón por nuestros pecados y que su sangre, esa sangre que derramaba el cordero en el Antiguo Testamento y que el sacerdote cogía y la rociaba en la persona o personas que llevaban el cordero. Los corderos podían ser familiares, y entiéndese por familia los que vivían bajo el mismo techo. No podían meter al tío que vivía en la otra casa, el hijo que ya se casó, que no, era familiar en la ofrenda por ese perdón de pecado. Nosotros no tenemos que dar ofrendas por perdón de pecados. Esa ofrenda queda abolida porque Jesús es la ofrenda para el perdón de los pecados. Entonces, encontramos que el pastor de ovejas cogía su oveja, como era una zona de muchas plagas, muchos insectos, entonces cogía la oveja, cogía aceite en sus manos y la impregnaba de aceite desde el hocico hasta la cola, desde el lomo hasta las patas. Y la oveja de esa manera quedaba blindada contra las plagas. La oveja era olida por las plagas. ¿Por qué? Porque la sangre es la que llama a los insectos. Por eso es que a ti te pica el insecto y preciso, ¿no te parece increíble que te picas en el lugar donde te saca sangre? ¿Sí? Te pica, o sea, él no te pica en la ropa. Él no está en la ropa picándote. Llega es donde hay sangre. ¿Por qué? Porque se mueven por el olor. Cuando la oveja era impregnada de aceite de oliva, o sea, de la unción, porque ese acto de coger y echarle a la oveja se llama unción. ¿Viene de qué? De untar. El término viene de la palabra ¿qué? Untar. Entonces, muchos se ungen con menjurje en los pies cuando le duelen. Cogen la crema para el dolor. Y ese término se llama untar y la acción se llama unción. Me ungí el pie porque me duele. Me cogí la crema para el dolor y me la eché. Entonces, la plaga no podía oler sangre. Olía aceite. Por lo tanto, no le iba a ir en contra de
de la oveja. Lo mismo pasaba con los depredadores. Los depredadores enemigos de las ovejas, ¿quiénes eran? Los zorros, los osos y los leones, ¿sí? Que olían y se acercaban al animal. Pero si el animal estaba ungido, no lo iba a tocar. Ese es el término unción. Ahora vámonos a lo que nos interesa. ¿Cómo puedo yo estar ungido? Si ya sabemos qué es unción. Dice que la unción era sobre reyes y sacerdotes. De pronto alguno que no ha leído la palabra dirá, no es para mí. Bueno, la Biblia me indica en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, que todos los que aceptaron a Cristo en su corazón, aceptando lo que Él es nuestro Señor, dice que Él nos lavó con su sangre. Mira la frase que dice, nos lavó con su sangre. Él es el Cordero y la sangre de Cristo nos lavó. Por eso la gente dice que si nos lavaron la cabeza, pues claro, ¿sí? La cabeza, los pies, las manos, la espalda, porque la sangre literalmente nos tiene que limpiar para el perdón de los pecados, que nos lavaron los pecados. De pronto viene un compañero que estaba acostumbrado a hacer ciertas cosas contigo y tú empiezas a actuar diferente, no religiosamente. Los religiosos es una cosa. La religión es una forma de aparentar lo que no puedo. No puedo acercarme a Dios, voy a volverme religioso para tratar de que Dios me preste atención. Pero eso no es lo que habla la Biblia. La Biblia habla de relación personal. Tenía que tener una relación cercana a la oveja con el pastor, porque el pastor era el que unge. La Biblia me dice en el Salmo 23 que ¿quién es mi pastor? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces, Él es mi pastor, Él es el pastor de pastores. Él te va a ungir, pero para eso era necesario que nosotros seamos la oveja obediente que sigue a Jesús. ¿Por qué? Porque hay unos muy parecidos a la oveja que son los chivos, son las cabras. Las cabras no se quedan en un corral. Las cabras brincan. Usted ve que hay personas que vienen a la iglesia y brincan. Uno lo ve aquí y después en otra congregación. Y después en otra congregación. Y después en otra congregación. Las cabras siempre van a brincar. Las ovejas están en el corral. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen. Mientras que la cabra no va a escuchar, la cabra siempre va a estar brincando, la cabra le gustan las montañas, la cabra tiene una habilidad mayor a la oveja. La oveja necesita guía, la cabra no necesita quien lo guíe. Y Dios está buscando a aquellos que necesitan guía, aquellos que necesitan saber por dónde, aquellos que necesitan ser guiados. Si hay aquí alguien que quiere ser guiado, Jesús puede ser tu pastor. Amén. Entonces, esa cercanía entre la oveja y el pastor va a hacer que literalmente Jesús termine ungiéndote. Tú necesitas orar, tú necesitas congregarte, tú necesitas leer la Biblia. Son cosas que manda la misma palabra del Señor. Y eso hace que tú en esa relación de obediencia, en esa relación de caminar en la santidad de Dios, donde empezamos a apartarnos, no de un... Hay gente que dice... ahorita que deje el pecado, voy a la iglesia. Es que tú no puedes dejar el pecado si no estás caminando con el Señor, ¿sí? Y tú no dejas el pecado en un día. Ahora, aquí no hay nadie que no peque. La Biblia dice que más cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Jesús fue el único que no pecó. Nosotros intentamos no hacerlo, pero es en la relación con Jesús que hace que cada vez caemos menos. Nos levantamos, seguimos con Jesús, le pedimos perdón. Una persona cuando no tiene una relación con el Señor, no siente arrepentimiento, no siente la necesidad de decir, uy, le fallé a Dios. Cuando una persona está lejos de Dios, puede hacer un pecado una y otra vez que no va a arrepentirse de lo que hace. Al contrario, se siente orgulloso de lo que hace. Comenta a los amigos lo que acabas de hacer. En cambio, una persona que tiene relación con Dios se equivocó, cayó, falló, pero va a haber un arrepentimiento, va a haber un sentimiento en el corazón que lo va a querer, va a querer acercarse a Dios, pedirle perdón a Dios por lo que hizo.
Ahí está la diferencia. Amén. Entonces, esa persona que camina con Dios va a ser ungida por nuestro pastor, que es Dios. Nos va a ungir a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que el que unge es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se presenta como aceite. Cuando se presenta como aceite es para mostrarnos que Él es el que unge. Entonces, esa relación que tú tienes personal con Dios, hay gente que tiene una relación religiosa con Dios, donde le dicen haga estas cosas y hace esas cosas, pero no tiene una relación personal. Tal vez alguien me dirá, a mí me dijeron que tenía que levantarme a las 3 de la mañana, hacer una oración y volverme a acostar. Es una relación religiosa, porque tú crees que es hacer esa oración. Imagínate tú hablando con la persona que te gusta y todos los días diciéndole lo mismo. Levantas el teléfono, le dices el mismo discurso, te despides de ella y todos los días vuelve y lee la misma oración, el mismo discurso, se despide con ella. ¿Sabes? Esa relación no dura mucho. Amén. Necesitas hacer una relación personal. Tú no puedes estar ni preguntándole al amigo, diciéndole, bueno, ¿qué piropo le he hecho? ¿Cómo la conquisto? Y tu amigo te escribe, tu amigo, ¿sabes? Va a terminar enamorado de tu amigo. Pero cuando tú tienes una relación personal con Dios, son tus palabras las que salen. Es tu corazón quien te dice qué decirle. Es de adentro que empiezan a salir las palabras para con el Señor, la relación con el Señor. Amén. Entonces, esa relación hace que viva ungido, que esté ungido. ¿Cuántos quieren estar ungidos? Amén. Una persona ungida es aquella que es obediente a la palabra. Una persona ungida es aquella que depende de su pastor. No me refiero a mí, sino del pastor de pastores, el Señor. Diga conmigo, dependo del Señor. Ahora le pregunto, ¿qué tanto depende usted del Señor? Hagamos preguntas. ¿Cuánto dependes tú? Tu relación, ¿cuánto depende de Dios? No me conteste, piensa. Los hijos que tú tienes, ¿cuánto crees que dependen de Dios? Alguno me dirá, en su mente contestará, no, totalmente. ¿Será que totalmente? Porque si tu relación dependiera de Dios, cada vez que tú tuvieras un problema con la pareja, correrías más a Dios, porque dependes de Dios. Y la gente hace todo lo contrario. Tengo un problema con la pareja y peleo con Dios. O sea, peleo aquí y peleo acá, como si Dios tuviera la culpa. Tengo un problema laboral, entonces cada vez me acerco menos a Dios porque tengo un problema laboral. Tengo un problema económico, cada vez me acerco menos a Dios porque tengo un problema económico. Diga conmigo, nada me puede alejar del amor de Cristo. Eso dice la Escritura. Acabamos de recitar una parte de una cita bíblica que dice, nada podrá separarme del amor de Cristo. Entonces, cuando usted depende de Dios, nada lo va a separar. Pero cuando usted no depende de Dios, todo lo separa. Cualquier inconveniente lo separa. Entonces, ¿para qué queremos estar ungidos? Para depender de Dios. Para depender de la unción que me da Dios. ¿Para qué es esa unción? Para protegerme de las plagas. Para protegerme de los enemigos. Yo no sé cuáles son las plagas que tú tienes. Hay gente que toda enfermedad le cae. Eso es una plaga. Hay gente que todas las crisis le caen. Eso es una plaga. Oye, hay gente que todos los problemas le caen. Entonces, si necesitas estar ungido. Alguien que diga ungido. Porque el diablo dice que anda como león rugiente. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Buscando a quién? Devorar. Está buscando sangre. Está buscando sangre. Entonces, cuando la persona está ungida, Satanás no puede olerte. Satanás no huele la santidad. Satanás huele el pecado al ojo. Satanás no huele la vida de obediencia. Satanás huele a los desobedientes. O si no, ¿cuál fue el primer pecado? Mira, el diablo es tan astuto
que ha hecho creer que el primer pecado es una relación sexual, que la manzana era la de Eva. La manzana no era la de Eva, la manzana era, ni tampoco había manzana, era un fruto que estaba en un árbol. Dios dice, ese es mi árbol. Y probó al hombre y a la mujer con tan solo una regla. Le dijo, mira, todo lo que está aquí, ustedes pueden acceder a lo que está en esta tierra, menos a ese árbol es mío. Esos frutos no los pueden comer. Eso es obediencia. Eso es como usted meter en la nevera un queso y decirle a todo, hey, ese queso es mío, los demás pueden comérselo, pero el queso es mío, lo compré para mí. ¿Te ha pasado, verdad? Entonces, obediencia. No se lo comen por obediencia. El desobediente sabe que el queso no es de él, que le dijeron que no lo comiera, porque si se lo come, lo paga, pero se lo come a escondidas. No dice, se esconde. Así le pasó a Adán y Eva. Dice que se escondieron de Dios, porque se habían comido el fruto prohibido. ¿Sí? Ahora, pastor, ¿y Adán y Eva podían eso? Pues claro. ¿Acaso no eran marido y mujer? Entonces no se deje engañar de que el pecado fue eso. Todo hombre y mujer que sean marido y mujer tienen que hacer eso. ¿Entienden, verdad? Por ahí le dicen que ñongo, ñongo. Pero ese no fue el pecado fue la desobediencia. Así que diga conmigo, yo quiero estar ungido. En el área económica, para aterrizar en la primera parte que es la ofrenda, toda esta introducción hace parte del mensaje, pero voy primero por la parte de la ofrenda. En la parte económica, Dios me enseña a depender de Él. ¿Se ha escuchado eso? Depender de Él. Usted no depende del dinero. Todos nosotros creemos que dependemos del dinero. ¿Para qué se necesita el dinero? Para todo. Nadie aquí me puede decir que no necesita dinero. Nadie aquí puede decir que estoy tan espiritual que no necesito dinero. Todos necesitamos dinero. Amén. Amén. Todos. Dinero para todo. Para todo se necesita en este mundo dinero. Así que necesitamos dinero, pero decimos que dependemos de Dios. Y hay gente que está dependiendo de la quincena, que no me han pagado. Está dependiendo de una venta que no he vendido. Está dependiendo de un dinero, de un billete, de un Nequi, de un Bancolombia, de un David Plata. Y resulta que Dios dice, dependan de mí. ¿Han escuchado eso, verdad? Y uno que es bastante espiritual dice, Señor, yo dependo de ti. Pero el Señor no quiere espiritualidad falsa. El Señor quiere hechos. Tanto así que en la carta a Santiago, la Biblia dice, a través del apóstol Santiago, que la fe sin obras es muerta, no sirve para nada. La gente dice, sí, yo dependo de ti, pero haga algo para que le demuestres a Dios que dependes. Hay gente que está enferma y dice que depende de Dios, y en lugar de ir a la presencia de Dios a hablar con Él, va a la presencia de Dios a hacerle reclamo a Dios y dice depender de Dios. Entonces una persona que depende económicamente de Dios es aquella persona que sabe que hay que darle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es algo diferente a lo que nosotros creemos. Dios bendice al que da. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quién dijo eso en la Biblia? Jesús. Jesús nos enseñó a dar. Jesús enseñó a diezmar. La gente dice que no, porque es que quiere encontrar las cosas literales. Y le preguntaron a Jesús, ¿hay que diezmar? Y él dijo que sí. No, eso no aparece. A él un día le preguntaron que si había que pagar impuestos. Y él contestó, denme una moneda. ¿De quién es la cara? Tú sabes que toda moneda trae una cara, ¿cierto? Y esa cara, en Roma todas las monedas tenían la cara de una misma persona. Y era, pues obviamente, el gobernante, el César. Entonces preguntó, ¿de quién es esta cara? Pues del gobernante, del César, del César romano. Bueno, entonces páguenle al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Uno no paga oraciones. Uno no paga sanidades. Uno paga diezmos. Es lo único que se paga en cuestiones monetarias.
Entonces, ¿qué se le paga al Estado? Se le paga impuestos. Se paga impuestos por todo, directos e indirectos. La mayoría de impuestos que usted y yo pagamos son indirectos. ¿Cómo así indirectos? No nos damos cuenta que lo pagamos. ¿Usted no sabe que cuando usted va a comprar algo ya está pagando impuestos? Usted dice que no, pero termina pagando impuestos. ¿Alguno ha comprado un televisor en su casa? Pagó impuestos. No se dio cuenta, de pronto ni dieron factura, pero el que lo compró, se lo compró a una fábrica que sí paga impuestos. Y esos impuestos hacen parte del precio y ese precio lo paga usted. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, hay que pagarle a Dios para depender de Dios. Yo los invito a que analicen si verdaderamente usted depende de Dios económicamente. Porque todos nosotros tenemos alguna habilidad, ¿cierto? Alguna destreza que nos saca en apuros económicamente. Pero ¿qué pasa cuando esa destreza, esa habilidad no funciona? Hay momentos que no funciona. Oye, hay momentos que usted hace lo que sabe hacer y no produce nada. Hay momentos que usted hace lo mismo que siempre le ha funcionado y no le funciona. ¿Qué voy a hacer? Depender de Dios. Yo los invito a que mediten en esto. Esto los va a llevar a qué? A verdaderamente entender por qué en la Biblia se habla de diezmo y ofrenda. El enemigo es astuto, habla de qué. ¿Qué le pone en la mente a la gente? No vaya a las iglesias porque hablan de diezmo y ofrenda. Pero resulta que en las iglesias nunca se hace una obligatoriedad. ¿Sí? Nunca te ponen un revólver, ni te van a llamar a la casa. No hay un data a diezmo. ¿Sí? No hay un data a diezmo, no pagado diezmo. Eso es algo que es como si lo vamos a llamar, oye, ¿ya oró? O como si te vamos a llamar, ¿ya leíste la Biblia? Como si te dijéramos, oye, cuidado pecas. Te llamamos a la casa, cuidadito hoy. ¿Sí? No es algo que es personal, una relación con Dios. Y si yo dependo de Dios, doy. No sé por qué la gente de allá afuera se martiriza por los diezmos y las ofrendas. Si los diezmos y las ofrendas solamente lo dan aquellas personas que dependen de Dios, ni siquiera lo da la congregación entera. Muchas veces ni los líderes quieren hacerlo, porque no todos dependen de Dios. El que depende de Dios, en el momento en que no hay nada, aparece Dios con algo. Aparece Dios con un negocio, aparece Dios con una provisión, aparece Dios con un milagro, aparece Dios de alguna forma. Amén. Es ahí donde necesitamos ese ahorro. Por eso hablaba el apóstol Pablo, que cuando nosotros damos, eso está en la carta a los Filipenses capítulo 4, dice que hacemos abono a la cuenta. Hablando en términos bancarios, cuando damos contabilidad bancaria, encontramos que en contabilidad bancaria se llama abono a la cuenta cuando usted consigna. Abono a la cuenta, y es el término que utiliza Pablo. Algunos me dirán, pastor, no existían bancos. ¿Cómo no van a existir bancos? Si Pablo vivió después de Jesús, y Jesús ya habló de bancos. Parábola de los talentos habla de que Jesús viene y cuenta y dice, pero ¿por qué no metiste la plata al banco? Al menos te hubiera dado una esquirla. ¿Y a quién le dice? Al que no se atrevió a hacer un negocio. Entonces yo los invito a que mediten. ¿De verdaderamente dependo de Dios en lo económico? Vamos a continuar. Ya me entendieron que era unción, porque les dije que ese era el tema del mensaje. Ya entendieron que para ser ungido necesito caminar con el que me unge. El texto bíblico que voy a dar a continuación, usted lo lee en la casa, yo se lo voy a contar. Segundo libro de Reyes capítulo 2. Segundo libro de Reyes capítulo 2, lo lee completo en su casa. Ahí muestra rápidamente una historia donde me va a mostrar los niveles de unción. He titulado el mensaje de hoy La unción. ¿Cómo se titula el mensaje? La unción. Entonces, para cuando uno está ungido, hay niveles de unción. Hay niveles inferiores, medios, superiores. ¿Alguien está interesado en ir un poco más allá? Me dice la historia que había un profeta llamado Elías. Había un discípulo más cercano a Elías llamado Eliseo. Y habían 50 profetas, es decir, una congregación de 50 profetas
más Elías más Eliseo, que seguían a lo lejos a Elías. Cuando usted ve el capítulo 2, se da cuenta que los profetas seguían a lo lejos a Elías. Donde iba Elías, iba Eliseo, pero también estaban los profetas. Dice la Biblia que los profetas se le acercaban a Eliseo, que era el discípulo más cercano a Elías, y le comentaban acerca de lo que iba a pasar con Elías. Entonces, todos andaban cerca, pero siempre hay gente que está más cerca que el otro. Yo no sé cuántos quieren y cuántos son los que van a andar más cerca de Jesús. El que anda más cerca, pues más unción tiene. El que está más cerca puede ungir inclusive a los que caminan a lo lejos. La gente generalmente no se acerca, no quiere caminar con el que lleva la unción. La gente generalmente tiene su relación con Jesús, pero no tiene una relación con aquel líder, con aquel pastor, ¿sí?, con aquella pastora que camina de pronto más tiempo con el Señor, que camina, cuando digo más tiempo, no solamente hablo de años, sino que vive más cerca con el Señor, sino que viven siempre a lo lejos. ¿Por qué? No sé, de pronto temor, de pronto falta de compromiso, pero esa era la historia. Eso muestra la historia de una iglesia. Siempre que yo les hablo de Elías y de Eliseo, siempre les digo que es como si fuera un paréntesis en el Antiguo Testamento. Un paréntesis, ¿por qué? Porque todo lo que pasa ahí es como si fuera el tiempo del Espíritu Santo, es como si fuera de nuestro tiempo. Cuando usted lee esa historia se da cuenta, todas esas historias de Elías y Eliseo, se da cuenta que eso no era de ese tiempo, sino de este. Es ver la iglesia de los apóstoles, es ver la unción de los apóstoles en ellos, es ver a un Pedro, a un Juan predicando, es ver a un Pedro haciendo milagros, es ver a un Juan haciendo milagros. Entonces, cuando ya va a finalizar la vida de Elías, cuando ya Elías está a punto de ser arrebatado, el rapto, porque nos muestra el rapto del Señor, pasa rápidamente por 3 lugares, que lo que nos está es recordando, es un recorderis, una conclusión de toda su vida, de lo que hay que pasar, de los niveles de unción, de esa relación con Dios para ir creciendo, y que generalmente siempre hay que pasar por el primero, por el segundo, por el tercero, volver al primero, ir al segundo, ir al tercero y volver al primero. Es una secuencia. Entonces muestra que la primera parte donde fue, antes de ser arrebatado por el Señor, porque Elías no murió, Elías simboliza esa iglesia de este tiempo, de los últimos tiempos, que va a ser arrebatada y llevada al cielo sin morir. Dice la palabra que Elías pasó por Betel, lo acompañó cerca Eliseo. Eliseo no se despegaba de Elías, y a lo lejos, pero que lo podían ver, porque no era, en ese tiempo no había internet para decir, mira, nos fuimos por tal parte, no, tenían que verlo y no se les perdía. A lo lejos iban ahí los 50 profetas. Entonces dice la Biblia que se fue a Betel, pero ¿qué simboliza Betel en la Biblia? Hay que irnos al tiempo de cuando aparece Betel, el tiempo de quién fundó Betel o cómo apareció Betel. Betel era una ciudad que no se llamaba Betel, se llamaba Luz. Era una ciudad que existía en la antigüedad, y Jacob, que era un niño, un joven más bien, un joven de esos que nació en la casa de gente cristiana, que nació en la casa de un líder como Abraham, porque la Biblia dice que Abraham era el padre de la fe. O sea, cuando queremos buscar a alguien que nos guíe en la fe, hay que identificar a Abraham en la Biblia. Esta iglesia se llama Abraham por lo mismo, porque queremos ser como Abraham, queremos tener la fe de Abraham. Entonces él es el iniciador de un proceso, de una fe. Y la Biblia dice que este era el nieto de Abraham. Ahora, ¿quién era el papá de este muchacho? Isaac. Isaac caminó con Dios. Mira, Isaac se casó con una mujer que no podía tener hijos y oró por ella. Y de tanto orar terminó teniendo hijos. Y uno de esos hijos era Jacob.
Era el fruto de un milagro, de creerle al Señor. Isaac, que era el papá de Jacob, era de aquellos que llegaba al desierto, zona árida, y ponía negocios y prosperaban. Él era ganadero, agricultor, y prosperaban. ¿Por qué? Porque le hacía caso a Dios, porque obedecía a Dios. Entonces él nace en una cultura que tiene que ver con Dios. Él nace en una casa donde ve el ejemplo de papá y mamá hacia Dios. Ve a unos padres orando, ve a unos padres congregándose, ve a unos padres leyendo la palabra. Y resulta que él simplemente era de los que iban empujados. De aquellos que si no los empujan, parecían carros de cuerda. Ustedes, hay gente que en carros de cuerda. Voy a la iglesia porque alguien me está empujando. Pero no tenía una relación personal. La relación personal la tenía su papá Isaac y su abuelo Abraham. Él no tenía una relación con Dios, era el Dios de su abuelo y el Dios de su padre. Él no hablaba con Dios, Dios no hablaba con él. Y resulta que un día tuvo una necesidad que lo van a matar. O sea, mira que a veces en medio de las necesidades la gente sí se acuerda de Dios. El ateo va en un avión, se va a caer el avión y ahí sí dice, Dios mío, ayúdame. La gente cuando está en un momento difícil, ahí sí le hablan a Dios. Y eso le pasó a Jacob. Jacob ve que su hermano lo va a matar, hubo una disputa, hubo un engaño. Y entonces su hermano lo va a matar y su hermano físicamente era superior a él. ¿Por qué? Porque este hombre no hacía nada, él era el hijo mimado de su mamá, él no salía de la casa. En cambio, el hermano de él era un hombre cazador, caza con Z, que sabía manejar una lanza, era atlético porque para perseguir una fiera y matarla hay que correr también. Entonces dice que lo iba a matar, pero no lo mató en la casa porque estaban los papás. Y los papás le dicen, mira, arranca y vete para Ur de los Caldeos, allá está tu tía, tu tío, devuélvete para allá. Mira, dígale que ustedes son hijos de nosotros. Perdón, que eres hijo de nosotros, bueno, y empieza a correr, que nosotros distraemos aquí a tu hermano, y efectivamente así pasó. El hombre sale corriendo y corrió como nunca corrió, y cuando ya se oscureció, que dijo, ya mi hermano no me puede encontrar por la oscuridad, no había luz eléctrica, dijo, Señor, yo te necesito, yo necesito que tú seas mi Dios. Se parece a la historia de muchos, cuando están enfermos, cuando no tienen plata. Pero él sí iba en serio. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas cuando están en la difícil, ahí sí van en serio con Dios. Ahí sí le cambia la perspectiva. Y le dice, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Habla con Dios por primera vez, tal vez. Empieza a hablar con Dios como vio que su papá hablaba con Dios. Empezó a hablar con Dios tal como vio a su abuelo hablar con Dios. Y le dijo, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios. Te necesito. Mi hermano me quiere matar. Llévame en este viaje que no sé para dónde voy. Tengo ni idea. Llévame con bien, Señor, no llevo ni ropa, no pude ni... Necesito que tú me des vestido. Necesito que me des comida. No llevo un peso. Si me pongo a cargar monedas, o sea, que en ese entonces las monedas no eran como las de ahora. Imagínese usted con un montón de monedas corriendo. Pesa. Las monedas de ese entonces que eran grandes. Entonces, él iba con lo que tenía puesto. Un hombre que no era atlético, un hombre que no hacía ejercicio, un hombre que vivía dormido, un hombre que vivía en la casa. Sale por primera vez a hablar con Dios, a decirle, Señor, yo voy a diezmar. O sea, no cualquiera dice voy a diezmar si no conoce al Señor, porque había visto el ejemplo de su papá, había visto el ejemplo de su abuelo, había visto. Entonces le dice, Señor, en ese momento dice, Señor, yo te voy a diezmar de todo lo que caiga. Fíjate que sabía el concepto. No todo el mundo sabe el concepto. La gente habla de diezmo, pero hay gente que viene a la iglesia y dice que doy diezmo, pero no sabe el concepto y no aplica el concepto. El concepto es claro, 10% de todo, tal como lo dijo Jacob. Porque él vio a su papá hacerlo, él vio a su abuelo hacerlo. Entonces, vemos claramente
que en ese momento de apuros le dice, dame pan, o sea, simboliza la comida. ¿Se acuerda el Padre Nuestro que dice pan de cada día? No quiere decir que todos los días vas a tener pan, sino que, Señor, dame lo que necesito para el sustento, ¿correcto? Entonces le dice, dame pan, dame vestido, por favor que no me quiten la vida, no quiero morir, guárdame en este viaje, que no sé cuánto va a durar. Y se fue él para una tierra que no conocía, a unos familiares que nunca había visto ni por fotos, porque no existían las fotos. Llegó allá a vivir y a trabajar por primera vez. Un hombre que no estaba acostumbrado a trabajar por primera vez, pero ahora Dios estaba con él. Diga conmigo, Dios estaba con él. Entonces, en ese lugar donde él tiene ese encuentro y empieza a hablar con Dios, él sabía que se llamaba Luz, porque había un letrero de esos donde están los pueblos, este se llama Luz, pero él dijo, le voy a cambiar el nombre. Esto se va a llamar Betel, porque es casa de Dios, dijo Jacob. Betel en español es una palabra hebrea que significa casa de Dios. Entonces él entendió que esa era la casa de Dios, era el lugar donde se reunía con Dios, era el lugar donde Dios se le apareció en el momento difícil, en el momento de su angustia, en el momento de su muerte. En ese entonces no habían congregaciones. Congregaciones empiezan a partir del tiempo de Moisés, cuando los discípulos habían congregaciones. Pero en ese momento él era la congregación. Y esa era la casa de Dios. Dice la Biblia que unge el lugar, coge la piedra donde estaba y le echa aceite y la unge. Dice, esto se llamará casa de Dios, porque aquí sí me apareció Dios. Entonces, ¿qué estaba hablando Eliseo? Más bien, ¿qué hablaba Elías cuando le dijo a Eliseo, vamos a Betel? Estaba diciendo, nunca olvidar que Dios un día me sacó del lugar del conflicto. No olvidar que Dios se me apareció en el momento en que lo necesitaba. ¡Aló! Hay que volver a ese lugar. Hay que volver al lugar donde Dios me bendijo. Hay que estar siempre recordando, yendo una y otra vez al lugar donde me llegó el consuelo cuando más lo necesitaba. Amén. Que es la casa de Dios. Porque hay gente que se le olvida el congregarse. El cristiano no es cristiano, se entrega a Cristo y por lo tanto es cristiano. Y muchas veces deja de congregarse, deja de volver a Betel. Entonces por eso le muestra a su discípulo y a los 50 que lo seguían cuál era el orden de su vida. La primera unción es la elemental, que es en donde, en Betel. Este es tu Betel. Por eso hay muchas iglesias que llaman Betel casa de Dios. Después le dijo, me voy para Jericó. Quédate aquí, yo voy solo. Eliseo dijo, no, yo también voy contigo. Se le pegó. ¿Por qué? Porque la persona que quiere unción se le pega al que tiene la unción. Amén. Y los 50 también lo siguieron a lo lejos. Pilas que van. Dale, vamos. ¿Qué era Jericó? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto por las 10 plagas de Israel, ya hay que decir que 12, 10 plagas de Israel, sale de Egipto, se abre el Mar Rojo, pasan al desierto. Esta gente empieza a vivir en el desierto, ¿sí? Y cuando pasan los 40 años porque desobedecieron, porque si hubieran obedecido en 11 días hubieran llegado. Pero empezaron a dar vueltas en círculo. La gente desobediente a Dios da vueltas en círculo. Es decir, tiene un problema, va saliendo del problema y vuelve al problema. Tiene una crisis, va saliendo de la crisis, vuelve a la crisis. Eso se llama un círculo. Vuelve, ¿sí? Repetitivo, repite, lo mismo. Voy saliendo del dolor, otra vez me duele. Voy saliendo de la angustia, otra vez angustiado. Entonces, eso lo produjo la desobediencia. Pero cuando ya hubo otra generación que iba a obedecerle al Señor, dice que empezó la conquista. Y el primer lugar que pisaron para la conquista se llamó Jericó. Jericó era el lugar de la conquista, era el lugar donde iba a empezar el primer enfrentamiento para las cosas que iban a conquistar.
Era una ciudad fortificada, llena de murallas, llena de gente armada, gente que sabía defenderse. Una ciudad cuando tiene murallas era casi imposible poder invadirla. Tenían que hacer tácticas militares como encerrarlas para que la gente no pudiera salir de las murallas hasta que se rindiera. Porque tienen que salir de la muralla, ¿para qué? Para buscar comida, ¿sí? Para buscar cosas. Y los encerraban. Pero Dios le dio una estrategia a Josué y le dijo: Josué, camina adelante con los sacerdotes, y los sacerdotes que lleven el arca del pacto. El arca del pacto era la presencia de Dios en el tiempo de Moisés. ¿Qué llevaban los sacerdotes? El arca del pacto, que es la presencia de Dios. Le dijo: cuando los sacerdotes, y alguien me mira y dice: pero es que yo no soy sacerdote, entonces sus pecados no se han sido perdonados. Porque en el momento en que sus pecados le son perdonados, dice la Biblia que Dios lo hace rey y sacerdote. Es el versículo 6 del capítulo 1. Me limpia los pecados y me hace rey y sacerdote. Rey para conquistar y sacerdote para buscarlo a él. Sacerdote para ministrar. Entonces somos, como dice la Biblia, somos la congregación de los sacerdotes de Dios, de los que le servimos al Señor. Entonces dice que pisaron ese lugar y dice que llegaron a Jericó y empezaron a dar vueltas, una vuelta diaria durante 7 días. Y el 7º día dieron 7 vueltas para un total de 13 vueltas. Alguien que va a conquistar una ciudad no da vueltas. Alguien que va a conquistar una ciudad lo que hace es buscar cómo penetrar la muralla, cómo entrar, estar pendiente de cuándo abren la puerta para ver si se meten algunos, y cuando ya estén adentro algunos, abren la puerta de la ciudad amurallada. Pero resulta que empiezan a dar vueltas porque Dios le dice a Josué: necesito que den vueltas y vayan los sacerdotes adelante, y la presencia de Dios iba encima de los sacerdotes, y vayan cantando y vayan tocando las trompetas, pero en alabanza. Se supone que cuando uno va a la guerra lleva una espada, pero ellos eran trompetas. Ellos llevaban instrumentos, ellos llevaban sus voces, ellos empezaron a cantar. ¿Aló? Este es el segundo nivel de la unción. Primero es elemental: vuelvo a la iglesia, vuelvo y me arrepiento, la sangre de Cristo me perdona. Eso hay que hacerlo cada rato, porque le fallamos a Dios. Pero el segundo nivel es cuando yo ya empiezo a involucrarme más allá en la relación con Dios, donde ya empiezo a cantar, donde ya yo empiezo a alabar, cuando yo ya empiezo a orar. ¿Aló? Y en ese nivel dice la Biblia que empezaron a temblar las murallas. Tal vez produjo un terremoto. Dice que temblaron las murallas, se quebraron las murallas, y en esas grietas que crearon el temblor, por ahí entraron e invadieron la ciudad. Entonces es el nivel de la unción cuando yo empiezo a adorar. Diga conmigo: a adorar. Cuando empiezo a caminar con Dios, porque Dios me dijo: camina, avanza. Quiere decir que empiezo a avanzar en el camino de Dios, empiezo a avanzar con las cosas de Dios, empiezo a alabar a Dios, empiezo a dar gritos de júbilo espontáneo, no porque la iglesia dice un grito de júbilo y todo el mundo ¡ah! Porque Dios al final dijo: tienen que dar un grito de júbilo. Entonces empieza mi adoración, empieza mi relación con Dios a empezar a producir estragos para yo poder conquistar. Porque como soy sacerdote, busco al Señor, pero también soy rey, y los reyes conquistan. La conquista a partir de ese nivel de unción ya no es esa conquista por la fuerza. Escúchame, ya no es por la fuerza. Ya no era: vamos a ver si con 3 cañones tumbamos la muralla, porque ni cañones tenían, ni plata tenían, para algunos le estoy hablando, ni oportunidades tenemos. Pero tienes lo más importante: tienes la capacidad de alabar al Señor, de marchar delante de Dios, de ir con el Señor. ¿Alguien me está entendiendo?
de levantar tus manos, de acercarse a la presencia de Dios. Y eso va a empezar a producir que hayan puertas que se abren. Amén. ¿Alguien me está entendiendo? Tercer nivel de unción. Dice que iban y llegaron a un lugar, iban a Jericó, iban al Jordán, y resulta que estaban en la época de lluvia como ahora, y se creció el río. La Biblia nos muestra que el río cuando está crecido no se puede pasar. No podían pasar. Entonces dice que mandaron la presencia de Dios adelante. Siempre la presencia de Dios adelante. Hay que decir adelante. Siempre que haya unción tiene que ir la presencia adelante. Amén. Y los sacerdotes cargaban la presencia de Dios. ¿Dónde están los sacerdotes de esta iglesia? Dice que cuando pisaron con su planta de los pies el río, se detuvo el agua y pudieron pasar en seco. Ese es el nivel de unción, escúchame, donde tienes tanta relación con Dios, que hay cosas que están detenidas, que se van a empezar a fluir. Hay otras cosas que están pasando que se van a detener. ¡Aló! Hay cosas que cuando tú tienes una relación, pero todos hacemos al revés, con la fuerza, espérate que solucione el problema y si busco a Dios. No, busca a Dios, métete con Dios, que eso resuelve el problema. Amén. Y pudieron pasar en seco. Otros diciendo, ¿y hasta cuándo va hasta ese río? Otros quejándose de la situación, otros desesperados, pero otros que están en la unción diciendo en el nombre de Jesús, esto se detiene. Yo no sé qué situación necesitas que se detenga. Ese es el nivel de unción que necesitas. Amén. Entonces vuelves a Betel, es el lugar del arrepentimiento, el lugar donde vienes a la iglesia, pasas a un nivel de adoración, de cántico, de exaltación, y después sigues buscando más a Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Los problemas los vas a detener cuando la presencia de Dios que camina contigo empieza a declarar que se detiene. Amén. Enfermedades que tienes que decirle se detiene, dolores que tienes que decir y conflictos que tienes que hablarle. Aló. Pero sí, yo le hablo y no pasa nada. Nos falta unción. Y la unción se genera por la relación con el pastor. Jesucristo es el pastor. ¿Camino para Él, camino con Él? ¿O solamente el momento que vengo a la iglesia? ¿Alguien entendió esos tres niveles de unción? Bounce.